Residencia de adultos mayores es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coros, bingos. Contáctenos. Casa Mía, Normandía 1882 en Providencia. Y también al teléfono 223-430006. También, por supuesto, en nuestra página web residenciacasamia.cl. Y como siempre revisamos lo que ustedes nos dicen a través del hashtag combinación clave en nuestro Twitter. Hay harta discusión, es un tema, cuando hablamos sobre temas electorales o sobre participación ciudadana hay mucho comentario. Tenemos a Patricio Carvajal que dice voto obligatorio, inscripción voluntaria, y varios que hablan sobre esta modalidad a propósito también de la encuesta que estamos haciendo que dice si eres partidario de volver al voto obligatorio en nuestro país. También hay comentarios sobre la entrevista a Patricio Santamaría. Dice, voto voluntario no es el problema, sino la corrupción de políticos. Primero eso, no echar culpa al empedrado, dice Lucho X, que siempre nos escribe al hashtag combinación clave. También Jaime Zúñiga dice, la cultura individual, los responsables son los políticos al defraudar a la ciudadanía. ¿Cómo vas a votar? Y obligatorio. Eso es lo que dice Jaime Zúñiga. También Angie dice que raro tanto cambio de domicilio en Recoleta, por lo que comentábamos en la entrevista de Patricio Santamaría. No quiero ser mal pensada, pero dice, y tiene el hashtag Cervel también y combinación clave, por supuesto. J. Pérez, dije que usted por dónde va el país, y nos envía también una fotografía acá en el hashtag combinación clave. También Daniel dice, o sea, aporte de todas mis ocupaciones, también debo ocuparme, que no me cambien de comuna. Eso dice patudo, dice Daniel, a propósito de lo que decía Patricio Santamaría, de que las personas deben hacerse responsables, mirar la página del Cervel para ver si fueron cambiados, pero eso sí en los plazos legales para poder cambiarse. ¿Quién más? Diva Barrales dice, una vergüenza de respuesta de Santamaría a las preguntas formuladas. Comenta ahí también la participación en el hashtag combinación clave. Claudio Bajardo dice, dado la cultura cívica actual debe ser obligatorio. Este escenario solo le sirve a los políticos mediocres, dice Claudio Bajardo. Agradecemos su opinión como siempre. Rodrigo Silva dice, hay que devolverle la política a la gente, profundizando la democracia, comenta con el hashtag combinación clave. Hay más opiniones, por ejemplo Marcelo Fernández, que siempre nos escribe, en San Miguel tenemos concejales que dicen no más AFP, pero que pueden hacer ellos con este tema, dice, nada, solo es una frase vacía, dice, por las atribuciones que tienen los alcaldes, que obviamente no pueden ahí cambiar el tema de la AFP. También hay comentarios de Roberto del Campo, dice, en Chile la gente no quiere ir a votar porque no entiende la importancia de la política en sus vidas. Educación cívica, dice con mayúsculas Roberto del Campo, que nos escribe al hashtag combinación clave. Harta participación, también por aquí dice, creo que es urgente el voto electrónico para solucionar tema de abstención, nos escribe Carola, que siempre participa con el hashtag combinación clave. Un saludo muy grande a Carola, que es muy activa acá en el Twitter. Ricardo Piña también dice, no puedo decir que no votan por falta de oferta. En 2013 hubo 9 candidatos desde Roxana Miranda a Matei y aún así no votaron. Es lo que dice Ricardo Piña a propósito de lo que decía Francisco Martorell, de que la oferta no era buena, los candidatos eran como todos iguales, entonces por eso que la gente no iba a votar, y se abrió por supuesto la discusión. Eso es parte de lo que llega al hashtag combinación clave en nuestro Twitter. Gracias a todos los que participaron, por supuesto. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Yo siempre lo confieso, esta es una de mis secciones favoritas del programa, porque siempre vienen historiadores acá. Tenemos este acuerdo, este convenio con el Archivo Nacional, que siempre trae temas muy interesantes, a veces relacionados incluso con la actualidad de lo que estamos viviendo como sociedad, y nos damos cuenta cómo algunas cosas no cambian o se repiten, son cíclicas. Es súper interesante volver a ver, ¿no? Ir al pasado y ver cómo vivíamos, por ejemplo, el tema de la AFP, el tema de las estafas también, es bien, los terremotos, hemos tenido
tenido un montón de temas acá. Y hoy día estamos con Leonardo Mellado González, que él es profesor y licenciado de Historia y Geografía de Educación Cívica de la UMCE, también es máster en Museología de la Universidad de Valladolid. Actualmente forma parte del equipo de apoyo a la dirección del Museo Histórico Nacional. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Leonardo nos trae un tema muy interesante a propósito de una exposición que está haciendo el Archivo Nacional y que se llama Huellas de Fuego, Testimonio del Patrimonio Documental, y que tiene documentos que en sí son importantes por su contenido, pero también por las condiciones en que está, porque también es parte de la historia, ¿no? Lo que han vivido esos documentos en momentos históricos, y en este caso en específico con el golpe de Estado de 1973. Y te quería preguntar, Leonardo, ¿con qué documentos nos podemos encontrar en esta exposición y que nos expliques un poquito de qué documentos se trata? Sí, bueno, es una exposición que hay que hacer los reconocimientos respectivos, ¿no es cierto?, curada por José Ignacio Fernández, que es funcionario del Archivo de la Administración, y que, bueno, en esa lógica lo que buscan es dar a conocer, digamos, la importancia de los archivos en distintos procesos, en distintos momentos históricos, y cómo estos son capaces de comunicar incluso más allá, o dar a conocer aspectos de esos contextos a los que pertenecen, más allá de la información que poseen, incluso redactada o escrita, ¿no? Claro, esta es una actividad pionera dentro del ARNAT, que es el Archivo de la Administración, que funciona allá en Matucana, porque no se había hecho antes una exposición de documentos en ese lugar, sí, a diferencia del archivo histórico, ¿no es cierto?, que se encuentra en Miraflores. Se trata de 6 volúmenes de documentos, ¿no? 5 de los cuales están tiznados, la descripción no es que estén quemados, sino que están manchados por el calor, digámoslo así, ¿ya? Y por el humo. Que se pone negro. Y que se pone negro. Y sobre ellos, al parecer, hubo otro objeto de forma rectangular. Y está la marca, que da la marca, ¿no? Esa es la huella, ¿no? Partimos de la huella. Ese es el testimonio efectivo, ¿no?, que nos sirve justamente para de excusa, ¿no?, para decir y dar cuenta de lo ocurrido, en este caso, por medio de los documentos, en el bombardeo de La Moneda en el año 1973. Claro. ¿De qué documentos se trata específicamente? Estos documentos estaban en La Moneda para el bombardeo en el 73, y tú ya adelantás un poquito en las condiciones que estaban. ¿De qué documentos estamos hablando? Son documentos administrativos del Ministerio del Interior. Ajá. Mira, la verdad es que cuando uno los revisa, no tienen nada de particular en sí mismos, ¿no? Y mucho de esta información puede que esté replicada en otro corpus de documentos administrativos. Como decía, la relevancia radica más que nada en el vestigio que queda de ese documento. En las condiciones. En las condiciones, exacto. Que es un testimonio silencioso, digamos, de lo que pasó ese día en la Moneda. Silencioso, pero no tan silencioso. Ahí entramos en una conversación, en un diálogo que precisamente tiene que ver con qué es lo que queremos recordar, cómo lo queremos recordar y si es que lo queremos recordar, ¿no? Porque claro, evidentemente uno hace una serie de ejercicios de memoria de contextos históricos vividos o no vividos, pero que son parte de una memoria social, y cómo de alguna u otra forma hacemos visible esa memoria, cómo le damos sentido también a esa memoria, o cómo también, por otro lado, queremos olvidar. Claro. Ahí lo conversaba con la gente del Archivo Nacional, que se habla de el olvido pasivo y el olvido activo, ¿no? Explícanos un poquito esa diferencia. Sí, lo que pasa es que, como te contaba hace un rato, hicimos una mesa redonda, nos invitaron a participar algunas personas a hablar un poco desde distintas miradas, ¿no?, acerca de lo que estos vestigios pueden significar. Y ahí me hizo mucho sentido un texto de Jean Diot que se llama Catástrofe y Olvido, y quien hace alusión precisamente al olvido, ¿no? O sea, uno va mezclando cosas, ideas que vienen de distintas partes, y primero que todo dejar claro que cuando uno hace memoria, al mismo tiempo está haciendo un ejercicio de olvido, ¿no? La historia no recuerda todo, recuerda lo que selecciona. Claro. ¿No? Y por ende, al asumir conscientemente de que al hacer memoria también hacemos olvido, bueno, tenemos que pensar como país
en ese ejercicio de qué es lo que vamos a olvidar y cómo lo vamos a olvidar. Y ahí entonces entra la figura o un poco el análisis que hace Diot al hablar de un olvido activo y un olvido pasivo, refiriéndose para el primer caso a todos aquellos actos intencionales que especialmente ocurren en contextos de conflicto, ¿no? De guerra. Hoy en día nosotros estamos viendo el caso de Siria, ¿no? Ha pasado históricamente desde Alejandría, sino antes, la destrucción de archivos, de bibliotecas, ¿no? Justamente con una intención de provocar olvido. Para que no queden registros de los crímenes, o que pasó también en dictadura acá, ¿no? Que se destruyeron muchos documentos. Exactamente, ¿no? Y ha pasado en distintos contextos. Y hay un acto intencional, claro. Entonces, es un borrar la historia a propósito. A propósito, intencionalmente. Por suerte, o afortunadamente, casi siempre queda algo, una huella, un fragmento, ¿no? De esa memoria que a uno le permite tratar de armar, ¿no? O de rearticular, en cierta forma, el recuerdo. Esa es la pega que tienen los historiadores también y que es apasionante. Así es, ¿no? Reunir esos fragmentos. Y por otro lado está el olvido pasivo, que en cierta forma también es intencional, ¿no? Pero que tiene que ver también con cómo yo no muestro, cómo yo oculto, no lo destruyo, pero lo oculto, ¿no? O no lo hago evidente, todos estos vestigios que me permiten también recordar. Entonces, por ejemplo, pasa con estos documentos de los cuales estamos hablando, ¿no? Que tras el bombardeo, ¿no es cierto?, pasaron de depósito en depósito, estuvieron guardados, ¿no? Y después llegan al archivo de la administración y ahí quedan también, ¿no? Y son rescatados en cierta forma para ser visibles recién ahora, ¿no? Entonces, hay allí una serie de acciones que también son intencionadas, y de hecho el autor, frente a este olvido pasivo, cita una frase que a mí me parece muy, muy interesante, que es decir, la estrategia de evitamiento en el que prima el no dar a conocer la verdad, estableciendo una ignorancia sabiamente mantenida, ¿no? Entonces, sobre eso uno empieza a reflexionar, evidentemente, ¿no? Y empieza a pensar, por ejemplo, respecto de todos estos pactos de silencio, respecto de cómo hay mucha de una historia, de una verdad que todavía no se cuenta o de no asumir, ¿no? Transcurrido tantas décadas, ¿no? O sea, 43 años tras el golpe, y hay muchas cosas que todavía recién se están reflotando. El caso de los documentos desclasificados de la CIA, ¿no? En relación con Orlando Letelier. Claro, empiezan a confirmar cosas que estaban, pero que nadie había confirmado. ¿Te das cuenta? Y ahí están. Esa es una lógica de olvido pasivo. Sí, ¿no? Es súper interesante, porque yo me acuerdo haber tenido profesores de historia en la universidad que me decían que la CIA nunca había tenido nada que ver con el golpe, que incluso se llevaban mal con los militares chilenos por los atentados que habían habido. Entonces, claro, uno ve esto y dice, estamos construyendo a veces cosas que no son ciertas, y quizás involuntariamente, porque no están los documentos, porque no se hizo esta reconstrucción de buena manera, o se llegó a otra conclusión. Entonces, es súper interesante este tema de poder resurgir documentos, encontrarlos, descubrirlos, y estamos hablando de cuántos años después, ¿no? Sí, pues. Ahora, yo pongo en duda el hecho de la involuntariedad. Yo creo que efectivamente hay una voluntad de querer ocultar o de querer hacer esta típica frase que dice: la historia juzgará. La historia no juzga, la historia no es una jueza, claro, ¿no? Los pueblos después harán sus construcciones, los historiadores, los especialistas, ¿no? Llegaremos a conclusiones, pero es dejar que las cosas pasen, eso quiere decir, ¿no es cierto? Dejar pasar el tiempo. Y eso tiene que ver precisamente con un olvido pasivo, y hacer que la sociedad entonces no asuma conscientemente y de manera activa su memoria. Claro. Entonces, de ahí la importancia hoy en día de archivos de memoria, ¿no? Contenidos, por ejemplo, en el Museo de la Memoria o en Villa Grimaldi o en otros antiguos centros de detención, tortura y exterminio, por ejemplo. Sí, son temas súper importantes, y ahí se hace el énfasis en precisamente no olvidar estas cosas y tenerlas siempre presente para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Que es el gran mensaje. Sí, pues ese es justamente el mensaje que uno aspira a que se dé.
Ahora, leyendo la pauta que siempre nos deja muy amablemente el Archivo Nacional, estaba viendo que se hace la diferencia entre documentos que son de bien patrimonial y los que son de bien museológico. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias? Tengo entendido que estos documentos pasan a ser museológicos por las condiciones en que están y por el testimonio físico que tienen, ¿no? Sí, mira, ahí entramos en una discusión interesante porque todos los documentos que por decreto, ¿no?, entran al archivo pasan a ser declarados bienes protegidos. ¿Qué significa esto desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista simbólico? Significa que esos documentos, esos bienes, adquieren una protección desde el punto de vista del Estado, ¿no?, para su resguardo, y por ende se subentiende que adquieren una condición patrimonial, ¿no? Porque cuando hablamos de patrimonialización o cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de una serie de acciones. Dentro de ellas está la conservación de esos bienes, ¿no?, el resguardo, su difusión también, que es un poco la exposición que se hace ahora, tiene que ver con eso, con esa puesta en valor, que es el gran concepto que se suele usar, ¿no?, el verbo, para todos los trabajos de acción de protección del patrimonio. Y es, en este caso, por medio de un decreto ley, de cómo se asume, ¿no?, legalmente, por parte de las instituciones públicas, en este caso el Archivo Nacional, de estos bienes que pasan a ser patrimonializados desde una lógica de protección. Es discutible, de todas formas, cuando uno habla de patrimonio, si es que tiene que pasar por una lógica legal o no, un bien o una manifestación, porque cuando hablamos de patrimonio intangible no estamos hablando de un objeto en este caso, pero claro, cuando las comunidades se apropian de esos bienes, ¿no?, y les dan un valor significativo, ¿no?, estamos hablando de un ejercicio de patrimonialización. En este caso, al asumir el Estado esa responsabilidad, de alguna u otra forma, podríamos decir, de cierta manera, sí son un patrimonio. Ahora, respecto de lo otro, entonces, ¿cuándo pasa a ser un bien musealizado o musealizable? Tiene que ver precisamente con esta condición de la cual hablábamos hace un rato, de cómo estos documentos encontrados, ¿no?, casi fortuitamente incluso, tienen una huella, nos entregan un mensaje que va más allá de lo que contiene el documento. Entonces, evidentemente, allí esas piezas pasan a ser dignos ejemplos o dignos testimonios para ser exhibidos, ¿no? Y en esta lógica de exhibición y de poner a disposición de la comunidad, ¿no?, o de los ciudadanos, conceptos que podríamos luego discutir, pero al ponerlos en común ya estamos haciendo un ejercicio de musealización o que va de la mano de la puesta en valor de ese patrimonio. O sea, en el fondo, para entenderlo bien, que sea, tengo entendido de que pase de patrimonio a algo digno de estar en un museo, que sea interesante para estar en un museo, tiene que ver con esos elementos. O sea, algo que sea diferenciador, que sea atractivo, que las personas puedan verlo a simple vista, digamos, para poder ir a un museo donde está exhibido y poder tener esos vestigios y tener la información más allá de la importancia que tenga el documento escrito, lo que dice o lo que significó en esa época, ¿no? Sí, en general cuando uno desde el ámbito de los museos selecciona una pieza o un objeto para ser exhibido, es porque ese objeto tiene una particularidad, una singularidad, ¿no?, testimonial, monumental, incluso dice... ¿cómo se llama? Jacques Le Goff, ¿no?, para referirse a los vestigios, a los objetos y a los textos, como todos ellos son documentos en sí mismos, y todos esos documentos pasan a ser monumentos y que nos permiten dar cuenta, ¿no?, simbólicamente, porque además tienen este otro aderezo, ¿no?, que es el valor simbólico de los bienes, que nos permite entonces transmitir y comunicar mensajes que dicen relación con nuestro pasado, por ejemplo, que dice en relación con nuestra identidad como comunidad, como colectivo, etcétera, ¿no? Y ahí, ¿quién decide cuando un elemento pasa de ser de patrimonio a digno de estar en un museo? Tú tengo entendido que participas en la dirección del Museo Histórico Nacional. ¿La decisión es tuya, de un equipo? ¿Cómo se hace esa decisión? Sí, es variable, pero en general, ya sea por equipo o por una persona individual, ¿no?, existe lo que se denomina el concepto de curatoría, ¿no? Hay una decisión curatorial
que puede ser, como te digo, de un equipo o puede ser de una persona, un curador, ¿no? Quien determina finalmente, no tanto de forma arbitraria, ¿no? Porque hay un discurso detrás. Entonces, en función de ese discurso, de lo que se quiera decir... La historia también, el peso que tenga ese objeto, ese documento. ¿Por qué razón se selecciona? Entonces uno dice, mira, yo que trabajo en el Museo Histórico, ¿por qué están esas piezas y no otras? Exacto. ¿Ya? Y es porque, claro, esas piezas tienen un valor simbólico o que forman parte de un imaginario colectivo, por ejemplo, que tienen mucho más sentido para una población respecto de otros objetos o piezas que pueden ser muy valiosos también, pero que no despiertan esa relación empática, ¿no?, con la comunidad. Ahora también va a depender, me imagino, del estado en que estén esos documentos, ¿no? Porque yo tuve la suerte de visitar el Archivo Nacional. Hay una bóveda ahí que está a cierta temperatura para mantener los documentos, para que no se estropeen. También cuando los funcionarios del Archivo Nacional sacan, por ejemplo, la Constitución o documentos muy importantes, lo hacen con guantes para no estropear, no manchar, no modificar todo esto. Me imagino que también va a depender de eso, si pueden ser exhibidos o no. Sí, muchas veces dentro de las decisiones curatoriales efectivamente están las razones de conservación de una pieza, ¿no? Claramente cuando estamos hablando de documentos en papel o de soporte papel, estamos hablando de un soporte que es muy delicado. Claro. Y que toma con pinza ese para cambiar las páginas. Exige una serie de normas, efectivamente, ¿no? Porque a veces son piezas únicas, claro. Y lo que uno tiene que tener en claro, tanto como especialista, así como usuario, es que todos los objetos son perecibles, todos. Entonces lo que uno hace al asumir medidas de conservación es tomar la mayor cantidad de previsiones de aminorar ese deterioro, ¿no? Eso es. Para que nos cuentes entonces, esta exposición que se llama Huellas de Fuego, Testimonio del Patrimonio Documental, está en exhibición ahora, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Va a ser permanente? ¿La gente puede ir? Mira, no es permanente porque justamente por razones de conservación, claro, en un momento el archivo va a tener que sacarlos de allí. Pero, mira, desconozco la fecha exacta, ¿no? Pero está abierto este momento para que pueda ser visitado allí en Matucana, justo al lado de la Biblioteca Santiago, ¿no? Donde están en exhibición estas piezas. Bueno, agradecemos a Leonardo Mellado González, profesor licenciado en Historia, también forma parte del equipo de apoyo de la dirección del Museo Histórico Nacional, que nos acompañó para hablar de esta exposición Huellas de Fuego, Testimonio del Patrimonio Documental. Como siempre, temas bien interesantes, recordando nuestra historia acá en Combinación Clave. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, de verdad. Se nos acabó el tiempo, se pasó volando realmente, pero por supuesto no nos podemos ir sin decir que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctenos a Casa Mía, Normandía 1882 en Providencia, también al teléfono 223-430006 o en nuestra página web residenciacasamia.cl. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía, por los comentarios en redes sociales, agradecemos a todos quienes nos escucharon y comentaron, por supuesto, sobre todos los temas que tratamos hoy día aquí en Combinación Clave, y no nos vamos sin antes ver cómo salió nuestra encuesta de cada día. ¿Eres partidario de volver al voto obligatorio? Es lo que preguntábamos con el hashtag Combinación Clave. 55% dice que sí, que es partidario de volver al voto obligatorio. 45% dice que no. Estuvo bastante peleado ahí. 208 votos gracias a todos los que participaron. Mañana vuelve Beatriz Sánchez. Muchas gracias. Continúe en la sintonía de Radio La Clave 92.9, porque somos como tú, somos La Clave. Sean felices. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida.